Aparentemente, Arif Patel era simplemente un empresario más en la vibrante ciudad de Preston. Su fachada era la de un comerciante textil, un sector que, en su esencia, depende de complejas cadenas de suministro internacionales y envíos masivos. Negocios de importación y exportación de telas, hilos y prendas terminadas que cruzan fronteras constantemente, manejando sumas de dinero que podrían resultar abrumadoras para el observador común. En el núcleo de la operación de Patel se encontraba Faisal Tax Limited, una empresa que, a primera vista, operaba como una firma legítima de importación y exportación desde Fulwood, en Preston. Facturas, documentos de envío y papeles de IVA, todo daba la impresión de una empresa comercial normal, funcionando dentro de los sistemas de comercio del Reino Unido. La actividad comercial de Patel comenzó alrededor del año 2004 y desde el principio siguió patrones habituales en la industria: importación de bienes, exportación de consignaciones y presentación de reclamaciones de devolución del IVA vinculadas a transacciones internacionales. Sin embargo, detrás de esta apariencia de comercio ordinario, el negocio se sostenía sobre un fraude que dependía casi por completo de documentos. El fraude que sustentaba la operación de Arif Patel era conocido como fraude de IVA en carrusel, un esquema diseñado para explotar el sistema de devolución del impuesto sobre el valor añadido en el comercio transfronterizo. En transacciones legítimas, el IVA se paga cuando los bienes se venden en el mercado interno y se recupera cuando se exportan. El fraude en carrusel distorsiona este sistema, creando cadenas de empresas que simulan comprar y vender bienes a través de fronteras, mientras el impuesto recaudado nunca se entrega a las autoridades. En el caso de Patel, las cadenas se construyeron en torno a textiles y teléfonos móviles, productos que son fáciles de mover en papel, de alto valor y comúnmente comercializados. Durante años, su operación se camufló perfectamente en el entorno comercial más amplio, sin nada en la superficie que la distinguiera de otras innumerables empresas que movían mercancías dentro y fuera del país. Pero, mientras tanto, la policía ya había comenzado a prestar atención a su negocio, acumulando pruebas de manera silenciosa y meticulosa. El desenlace llegó cuando las autoridades desmantelaron la operación paso a paso, dejando a Patel sin lugar donde esconderse. Este es un relato de crimen organizado, violencia y fraude financiero, y de las investigaciones que, con paciencia y precisión, desarmaron estos imperios criminales. Al final, lo que queda es una reflexión sobre la fragilidad de las apariencias y la inevitable caída de aquellos que construyen sus vidas sobre cimientos de engaño. La justicia, aunque silenciosa y paciente, siempre encuentra su camino. En el corazón del Reino Unido y la Unión Europea, una intrincada trama de fraude conocida como el fraude del comerciante desaparecido intracomunitario tejía una red de engaños fiscales. En el epicentro de esta operación, una empresa importaba mercancías sin pagar el IVA desde el extranjero, para luego venderlas en el mercado nacional cobrando dicho impuesto, solo para desaparecer sin saldar la deuda con la HMRC. Paralelamente, otra empresa controlada por la misma red criminal reclamaba la devolución del IVA sobre supuestas exportaciones. En realidad, las mercancías rara vez se movían, o lo hacían solo una vez antes de ser revendidas repetidamente en papel. Los mismos lotes se reciclaban a través de múltiples transacciones, creando la ilusión de un comercio internacional de alto volumen. La red de Patel presentó reclamaciones de devolución de IVA que totalizaban aproximadamente 97 millones de libras. Estas no eran reclamaciones aisladas, se realizaban repetidamente a lo largo del tiempo, respaldadas por facturas detalladas, registros de envío y asientos contables diseñados para resistir la escrutinio rutinario. Sin embargo, no todo el dinero fue desembolsado. Mediante un monitoreo e investigación continuos, la HMRC y las aduanas bloquearon alrededor de 64 millones de esas reclamaciones antes de que pudieran ser liberadas. Aún así, decenas de millones fueron extraídos exitosamente antes de que la operación comenzara a desmoronarse. Lo que hacía que el esquema fuera tan efectivo era su independencia del stock físico. Estaba impulsado por documentos, facturas, declaraciones de aduanas y devoluciones de IVA.
Cada documento reforzaba al siguiente en un ciclo cerrado de comercio fabricado. Sobre el papel, todo cuadraba. Pero en el momento en que los investigadores dejaron de mirar las transacciones individuales y comenzaron a examinar el patrón en su totalidad, la estructura empezó a revelarse. Una vez que eso ocurrió, la atención se desvió de las hojas de cálculo hacia lo que realmente estaba ingresando al país. Corriendo en paralelo al fraude basado en papel, existía una segunda operación muy real que involucraba mercancías físicas transitando por las carreteras, puertos y almacenes del Reino Unido. Mientras Faisaltex parecía comerciar legítimamente, la red de Patel también importaba grandes volúmenes de ropa de diseñador falsificada. Estos no eran pequeños lotes o envíos aislados. Los investigadores calcularon más tarde que, de haber sido genuinas, las mercancías habrían tenido un valor de al menos 50 millones de libras en el mercado minorista. Los artículos falsificados imitaban de cerca a marcas globales conocidas, como Calvin Klein, Nike, Lacoste, Levi's, Prada, Disney y Armani. La escala y variedad de etiquetas sugerían una cadena de suministro establecida en lugar de una falsificación oportunista. Uno de los primeros y más significativos avances se produjo en agosto de 2005, cuando agentes de policía detuvieron una furgoneta que viajaba por la A74M74 cerca de Eccleston en Dumfries y Galloway. En su interior, los agentes descubrieron grandes cantidades de ropa de diseñador falsificada empaquetada para su distribución. Este descubrimiento abrió una ventana a un mundo donde la ilusión y la realidad se entrelazaban, revelando una verdad inquietante. En la sombra de las transacciones legales, el comercio ilícito prosperaba. En la intersección de lo visible y lo oculto se tejía una narrativa de engaño, donde la apariencia de éxito ocultaba un corazón de fraude sistemático. Así, en la búsqueda del beneficio, se desdibujaban las líneas entre lo legítimo y lo ilegal, recordándonos que la verdad, a menudo, yace más allá de lo evidente. La detención cambió inmediatamente el rumbo de la investigación. Ya no se trataba solo de un crimen financiero oculto tras hojas de cálculo. Ahora había bienes físicos, rutas de transporte y operadores, evidencia tangible que podía ser incautada. Fotografías a la red fueron interceptados en los principales puertos del Reino Unido, incluidos Liverpool, Southampton y Felixstowe. Cada intercepción revelaba el mismo patrón. Un envío interceptado fue rastreado hasta una entrega destinada a un mayorista en Glasgow, exponiendo cómo se pretendía que los bienes ingresaran a la distribución comercial generalizada. Con la acumulación de evidencia física junto a los datos financieros, los investigadores comenzaron a enfocarse menos en cómo funcionaba el esquema y más en quiénes lo habilitaban, movían el dinero y lo mantenían operativo entre bastidores. La operación de Patel se basaba en una red de empresas offshore y cuentas bancarias extranjeras diseñadas para romper el rastro documental entre los ingresos criminales y su destino final. Una parte clave de esa estructura involucraba empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicciones comúnmente utilizadas para ocultar la propiedad y limitar la transparencia. El dinero generado a partir de reclamaciones fraudulentas de IVA y la venta de bienes falsificados se canalizaba a través de estas entidades antes de ser transferido nuevamente, a menudo mediante empresas en zonas francas y facilidades bancarias vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, los investigadores establecieron que Dubái desempeñó un papel central en esta etapa de la operación, no solo como un centro financiero, sino como un lugar donde se tomaban decisiones clave. Una figura central en ese proceso era Mohamed Jaffa Ali, quien manejaba el movimiento y la estratificación de fondos a través de cuentas vinculadas a los EAU y empresas en zonas francas. Desde Dubái, actuaba como el conducto entre las estructuras offshore. Desde allí, los fondos comenzaban su viaje de regreso al Reino Unido, no como transferencias directas, sino como dinero blanqueado, distanciado de su origen criminal a través de capas de transacciones, nombres corporativos y cuentas en el extranjero. Una vez reintegrado, el dinero se utilizaba para adquirir activos de alto valor, particularmente propiedades. Patel invirtió considerablemente en edificios comerciales y residenciales en Preston,
incluyendo locales en Fishergate, la principal calle comercial de la ciudad, junto con otras propiedades residenciales adquiridas localmente. Más allá de Lancashire, se compraron propiedades de alto valor en Londres, ampliando tanto la escala como la complejidad de la propiedad de activos. Las inversiones no se detuvieron en el Reino Unido. Los investigadores identificaron posteriormente propiedades y activos en el extranjero vinculados a Patel en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Marruecos y Turquía. Estas ubicaciones reflejaban las rutas financieras utilizadas para lavar el dinero, trazando un mapa de un entramado internacional de transacciones que desafiaba las fronteras. Este esquema de blanqueo de capitales no solo mostraba la habilidad con la que se ocultaban las fuentes de riqueza ilegítima, sino también la complejidad de un sistema global que, en su búsqueda de anonimato y rentabilidad, permitía que tales operaciones florecieran. El caso de Patel no solo expuso las grietas en la vigilancia financiera internacional, sino que también planteó cuestiones más profundas sobre la naturaleza de la riqueza, propiedad y justicia en un mundo cada vez más interconectado. Jurisdicción extranjera, manipulando un sistema que permitía mover dinero y recursos más allá del alcance de las autoridades británicas. Este fenómeno, donde el lujo y el arte se entrelazan con el crimen, se observa en la adquisición de una casa histórica en Hampstead. Esta propiedad, vinculada al renombrado pintor y grabador británico Sir William Nicholson, se convirtió en una fachada perfecta para disfrazar ganancias ilícitas como riqueza legítima. El estilo de vida de Arif Patel no se limitaba a propiedades culturales. También incluía vehículos de alta gama, destacándose un Ferrari 575 Super America. Con la acumulación de pruebas, las autoridades impusieron órdenes de restricción, congelando propiedades y activos de lujo valorados en decenas de millones de libras. Estas medidas aseguraron que nada pudiera ser vendido, transferido o escondido mientras se desarrollaban los procedimientos penales. En un giro inesperado, aquel mes Patel abandonó el Reino Unido rumbo a Dubái, sin intenciones de regresar. Sin embargo, su ausencia no detuvo el caso. Fue formalmente acusado y juzgado en su ausencia en el Tribunal de la Corona de Chester. Patel fue condenado por conspiración para engañar al erario público, contabilidad falsa, lavado de dinero y venta de productos falsificados. Otro actor clave, Mohammed Jaffa Ali, compareció inicialmente ante el tribunal, pero en medio del juicio se fugó, lo que llevó a la emisión de una orden de arresto mientras el proceso continuaba sin él. Entre 2011 y 2023 el caso se dividió en múltiples procedimientos judiciales, cada uno centrado en diferentes aspectos de la conspiración, desde fraude masivo hasta bienes falsificados, contabilidad fraudulenta y lavado de dinero. Esta estrategia permitió a los fiscales manejar la enorme cantidad de pruebas y el elevado número de acusados. En total, entre 24 y 26 individuos ligados a la red fueron condenados, sumando penas de prisión que oscilan entre 116 y 147 años, reflejando el daño acumulado causado por el fraude más que por cualquier delito individual. Dos contadores públicos de una firma con sede en Preston, Anil Hinduchar y Yogesh Patel, fueron condenados por mantener el fraude mediante contabilidad falsa y mecanismos de lavado. Hinduchar recibió una sentencia de 12 años y 10 meses, mientras que Yogesh Patel fue encarcelado por 5 años y 7 meses, subrayando que el estatus profesional no protegería a nadie de la responsabilidad. Concluida esta investigación, la atención se dirige hacia un caso muy diferente, que se desarrolló lejos de las salas de juntas y los balances contables. Lo que la policía descubrió no fue una operación de narcotráfico de un solo condado, sino 2 líneas paralelas de drogas alimentando el mismo mercado. La primera línea, conocida como KAM, era dirigida por Siret Kameral Alon. Alon controlaba la línea telefónica, fijaba precios y gestionaba el suministro desde West Midlands hacia Worcestershire. Los investigadores establecieron que supervisaba la operación desde una ubicación remota, demostrando que el alcance del crimen organizado trasciende fronteras y contextos, dejando una huella indeleble en la sociedad.
En el corazón de una intrincada red de tráfico de drogas, dos líneas operaban en paralelo, tejiendo un complejo entramado de distribución que abarcaba varias localidades del Reino Unido. Al frente de la línea H se encontraba Hamid Mudar, radicado en Malvern, quien gestionaba con precisión la distribución de narcóticos en el sur de Worcestershire. Mudar no solo controlaba su propio teléfono dedicado a las drogas, sino que también dirigía a las personas encargadas del tráfico diario, asegurando que la operación continuara a pesar de las presiones externas. La evidencia recopilada reveló que Mudar mantenía un control férreo sobre sus operaciones. Este liderazgo se sustentaba en un grupo íntimo de asociados de confianza, entre los que destacaba Sart Kennedy. Kennedy, hijo del reconocido violinista internacional Nigel Kennedy, se erigió como uno de los hombres más cercanos y de confianza de Mudar. A pesar de haber cumplido una sentencia de 33 meses por delitos anteriores relacionados con el tráfico de drogas, Kennedy reincidió en la operación, mostrando la atracción y el poder del mundo delictivo. Junto a Kennedy, Ricardo White y Genti Aliaje se desempeñaban como sus hombres de confianza, gestionando el suministro, manteniendo la disciplina y coordinando el flujo de drogas hacia las áreas objetivo. En un nivel inferior, individuos como Naringa Rupektate, Brandon Scott, Mark Tyrrell, Jack Beddoes, Katie Holland y Robert Friedwood realizaban el trabajo físico. Empaquetaban drogas, entregaban pedidos y recolectaban dinero bajo instrucciones de sus superiores. Ambas líneas se abastecían desde Birmingham y los extensos Midlands occidentales, con cocaína transportada hacia Worcester y Malvern, ciudades identificadas por la policía como mercados estables y rentables. Mensajes transmitidos anunciaban la disponibilidad de drogas y corredores eran enviados a encontrarse directamente con los consumidores. Lo que parecía ser resiliencia era, en realidad, exposición, ya que una vez que los investigadores entendieron lo estrechamente conectadas que estaban las dos líneas, desmantelar una inevitablemente los condujo a la otra. La línea CAM operó desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020, formando una mitad de una red más amplia de líneas en el condado. Liderada por Sayed Kambril Alam, esta línea contaba con Shakir Ali como su mano derecha, descrito por la policía como su lugarteniente. Ali ayudaba a coordinar el suministro y el movimiento de drogas y estuvo presente con Alam durante los intentos de evadir el arresto. Apoyando a Alam y Ali, otros miembros de la línea CAM desempeñaban roles cruciales. Muhammad Ar-Milrul Islam estaba involucrado en el suministro y distribución de cocaína, actuando como parte de la red responsable de mover drogas desde la fuente hasta los distribuidores a nivel de calle. André Pizarro operaba principalmente en Worcester, donde desempeñaba un papel en la distribución local, manejando entregas y contacto con clientes dentro de la ciudad. Sayed Dieda Ahmed asistía en la distribución, apoyando el movimiento de drogas y dinero. En este complejo entramado de poder y control, cada individuo desempeñaba un papel crítico, reflejando la naturaleza interconectada del tráfico de drogas. A medida que las fuerzas del orden desentrañaban estas redes, quedaba claro que el colapso de una línea podía desencadenar una reacción en cadena que amenazaba con desmantelar todo el sistema. En última instancia, estas historias de control y codicia nos recuerdan la fragilidad de las estructuras ilegales, donde la caída de una pieza puede llevar al derrumbe de todo un imperio subterráneo. Burlándose de los intentos de las autoridades por detener su avance. La escena que se desarrolló fue un testimonio del riesgo inherente a la lucha contra el narcotráfico a nivel local. A pesar del peligro, los agentes mantuvieron su determinación, logrando finalmente la detención de Kameral Alarm y Shakir Ali, figuras clave en la operación delictiva. El arresto de estos líderes fue un golpe decisivo para la línea CAM, una red que había logrado distribuir entre 14 y 15 kilogramos de cocaína, afectando a cientos, quizás miles de individuos en Worcester y Malvern. Sin embargo, la erradicación de esta línea no significó el fin del tráfico de drogas en la región. La atención se desplazó hacia la línea H, que continuó operando hasta que también fue desmantelada.
El año 2020 marcó un punto de inflexión en la investigación cuando la policía de West Mercia recibió inteligencia crucial. Los agentes identificaron rápidamente las características distintivas de una operación de líneas de condado. Mensajes masivos transmitidos a través de teléfonos móviles vinculados a la red, anunciando cocaína, precios y disponibilidad, incitando a los usuarios a realizar pedidos. La frecuencia y el volumen de estos mensajes evidenciaban una operación bien organizada y de gran escala. La unidad de crimen serio y organizado de la policía de West Mercia asumió la responsabilidad de la investigación. Adoptaron una estrategia meticulosa, enfocándose inicialmente en los distribuidores de nivel callejero. El objetivo era claro: incautar teléfonos, extraer datos y permitir que la red se revelara desde sus cimientos. A medida que se realizaron arrestos, esta táctica comenzó a rendir frutos. Los teléfonos móviles recuperados de corredores y distribuidores locales contenían listas de contactos, historiales de mensajes y datos de llamadas que los vinculaban directamente a las líneas de drogas. Cada dispositivo proporcionó otra capa de información, revelando cómo se emitían las instrucciones, dónde se almacenaban las drogas y quién daba las órdenes. Junto con los datos telefónicos, la policía también estaba construyendo un registro visual de la operación. Equipos de vigilancia documentaron momentos clave en tiempo real, capturando fotografías utilizadas posteriormente en los tribunales y difundidas en informes de prensa. Estas imágenes mostraban a los miembros de la red reuniéndose en lugares públicos, intercambiando dinero en efectivo. Los oficiales observaron patrones: quién llegaba primero, quién permanecía más tiempo y quién nunca tocaba las drogas pero siempre se iba con dinero. La unidad de crimen serio y organizado había desmantelado silenciosamente el anonimato del que dependía la banda. Con esa base establecida, la investigación avanzó a su siguiente fase, cada vez más cerca de desentrañar toda la red. El clímax de la operación llegó cuando los agentes intentaron detener un vehículo directamente vinculado a la línea CAM. Dentro del automóvil se encontraban Kamer al-Alarm y su lugarteniente, Shakir Ali. En un intento por eludir a las fuerzas del orden, Ali aceleró, colisionando deliberadamente con un vehículo policial. Este acto de desafío no fue suficiente para evadir la captura inevitable que se avecinaba. La desintegración de la línea CAM y la posterior caída de la línea H simbolizaron un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, en el complejo entramado del tráfico de drogas, el fin de una red no siempre significa la erradicación del problema. Los esfuerzos continúan, guiados por la convicción de que cada paso hacia la justicia es un paso hacia un futuro más seguro. Un actor inesperadamente intensificó el encuentro de una simple vigilancia a un riesgo serio. En medio de la persecución, una grabación de timbre capturó el momento en que paquetes de cocaína eran arrojados por la ventana de un vehículo en fuga. Los narcóticos, lanzados al aire mientras el automóvil continuaba su huida, representaban un claro intento de destruir evidencias mientras se evadía el arresto. La frenética persecución culminó abruptamente cuando el vehículo fue abandonado en el estacionamiento de un pub y Alarm y Ali se dieron a la fuga a pie, dejando tras de sí el automóvil. Lo que resultó más impactante de todo este incidente fue el hecho de que el vehículo estuvo a punto de atropellar a un pequeño niño. En el caos de la escapatoria, este instante subrayó, según la policía, el peligroso nivel al que había llegado el intento de evadir la captura. En la escena, se recuperaron los envoltorios de cocaína descartados y otras pruebas clave. Lo que había comenzado como una operación encubierta se había vuelto manifiesto, y con la persecución concluida y las pruebas en mano, la policía ya no estaba simplemente construyendo un cuadro del entramado criminal, sino preparándose para desmantelarlo. En diciembre de 2020, Syred Kamer al-Alarm fue arrestado en su domicilio en Highfield Road en Raleigh Regis. Fue acusado, puesto en custodia y apartado completamente de la operación. Para la red, ese arresto creó un vacío repentino y casi de inmediato la atención se desplazó hacia la otra mitad de la operación. Ahmed Mudar, según evidencias telefónicas posteriores, se burlaba de Alarm, afirmando que estaba 10 pasos por delante de la investigación. Poco después del arresto de Alarm,
Mudar abandonó el Reino Unido y voló a Dubái. A pesar de su partida, el suministro a Worcestershire no se detuvo. La línea H continuaba operando. En abril de 2021, Mudar regresó al Reino Unido, aparentemente creyendo que había eludido las consecuencias serias. Esa creencia no perduró mucho. A las pocas semanas de su regreso, la policía arrestó a uno de los asociados de Mudar, una acción que rápidamente condujo a una incautación significativa. Los oficiales recuperaron aproximadamente 15.000 libras en cocaína. Con nuevas incautaciones, arrestos recientes y meses de inteligencia acumulada, la policía estaba ahora en posición de actuar decisivamente contra los miembros restantes de la red. A través de múltiples arrestos y registros, los oficiales incautaron alrededor de 750 gramos de cocaína, junto a más de 2 kilogramos de cannabis, valorados en más de 80.000 libras. Uno de los descubrimientos más reveladores ocurrió cuando encontraron más de 400 envoltorios individuales de drogas escondidos dentro de guantes desechables, un método utilizado para ocultar transacciones listas para la calle, permitiendo una distribución rápida. Estas incautaciones no fueron hallazgos aislados. Cada una estaba directamente vinculada a datos telefónicos, movimientos e individuos ya identificados dentro de la red. Con la evidencia completa y las incautaciones registradas, el caso avanzó hacia su fase final, el tribunal. Con las investigaciones concluidas y las redes completamente expuestas, el ajuste de cuentas final llegó en la corte. En este escenario, la justicia no solo buscaba castigar, sino también restablecer el orden, recordando que en el equilibrio del caos, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. En los años 2023 y 2024, 16 acusados relacionados con las líneas CAM y del Condado H fueron sentenciados en el Tribunal de la Corona de Worcester. Varios de los principales acusados optaron por declararse culpables, lo cual influyó directamente en la reducción de sus condenas. Alam, inicialmente condenado a 15 años, vio su sentencia reducida a 10 años gracias a su declaración de culpabilidad anticipada. Su estrecho colaborador, Shakir Ali, recibió una condena de 11 años y medio, también reducida a 10 años tras declararse culpable en la primera oportunidad. Otro personaje clave, Muhammad Amil Rul Islam, fue sentenciado a 9 años y medio, reducidos a 8 años y medio por su declaración temprana. Amit Mudar, originario de Malvern, fue condenado tras un juicio a 14 años y 6 meses de prisión por conspiración para suministrar drogas de clase A. Genti Aliach, de Quintan en Birmingham, recibió una sentencia de 8 años de prisión. Ricardo White, de Onden en Solihull, fue condenado a 7 años de cárcel. Mark Tyrrell, también de Malvern, fue sentenciado a 8 años de prisión. En un nivel más bajo dentro de la jerarquía, Sark Kennedy, también de Malvern, recibió una condena de 3 años de prisión. Entre los distribuidores de nivel callejero y facilitadores, Naringa Rupi Kate, de West Bromwich, fue sentenciado a 6 años de prisión. Brandon Scott, de Worcester, recibió una condena de 6 años con 3 años adicionales impuestos de manera consecutiva por delitos no relacionados. Jack Beddoes, de Worcester, fue encarcelado por 3 años y 4 meses, mientras que Katie Holland, de Malvern, recibió una sentencia de 4 años de prisión. El último acusado, Robert Fleetwood, de Worcester, fue sentenciado a 4 años de prisión con 3 meses adicionales por desacato al tribunal tras dirigir abusos a los oficiales, al personal del tribunal y al juez sentenciador. Con la red de líneas del condado desmantelada y los tribunales dictando sus veredictos finales, una operación llegaba a su fin, pero no sería la última. El ataque se desató en las primeras horas del 27 de noviembre de 2021, alrededor de las 2:30 de la madrugada, en una casa familiar independiente en Anger, Essex. Arriba, Mark Cavendish dormía junto a su esposa, Peter, y su hijo pequeño. Cavendish no estaba completamente recuperado.
El tribunal más tarde escuchó que había sido dado de alta del hospital recientemente y aún se recuperaba de costillas rotas y un pulmón perforado, lesiones sufridas en un accidente de ciclismo días antes. Abajo, la noche ya se desmoronaba. Una puerta de patio fue destrozada, esparciendo vidrios por el suelo mientras intrusos enmascarados con pasamontañas forzaban la entrada. Los investigadores luego establecieron que entre 3 y 5 delincuentes participaron en el asalto. Entre los responsables estaban Romario Henry y Alice Tsai, con Joe Jobson identificado posteriormente como otro participante clave. Un cuarto sospechoso, George Goddard, será mencionado más adelante. Los intrusos se movieron rápida y decisivamente por la propiedad. No hubo vacilación en sus acciones, reflejando la precisión fría de su propósito. Un relato que nos recuerda que, aunque la justicia pueda prevalecer, el ciclo del crimen y su desmoronamiento en la vida de las personas deja un eco persistente, una sombra que se cierne sobre el tejido de la sociedad. La historia nos enseña que, en el equilibrio entre el orden y el caos, la vigilancia y la resolución son nuestras mejores defensas. En una noche oscura y silenciosa, una familia se encontró en el epicentro de un ataque calculado y despiadado. No fue un simple robo al azar, sino un asalto meticulosamente planificado, dirigido a un hogar que los perpetradores creían albergaba objetos de un valor extraordinario. La calma de la noche se vio interrumpida por ruidos que reverberaban desde el piso inferior, voces desconocidas que se filtraban por las paredes, anunciando que el santuario familiar había sido violentamente violado. Peter Cavendish fue la primera en percatarse de que algo andaba mal. Despertada por el ruido, salió de su habitación con la intención de investigar la fuente del alboroto. Al llegar a la planta baja, se encontró cara a cara con figuras cubiertas por pasamontañas, moviéndose con rapidez y precisión a través de la penumbra. El peligro era inminente. Con el corazón acelerado, giró sobre sus talones y corrió escaleras arriba, gritando una advertencia a su esposo mientras ascendía en busca de seguridad. Para Mark Cavendish, el tiempo se había agotado. En un intento desesperado por activar una alarma de pánico, fue interrumpido por la irrupción de los intrusos en el dormitorio. Arrancado de la cama, fue obligado a ponerse de pie y golpeado repetidamente. Uno de los atacantes lo inmovilizó con una llave de cabeza, restringiendo sus movimientos, mientras otro desenfundaba un cuchillo negro de gran tamaño, descrito posteriormente en el tribunal como de estilo Rambo. La hoja fue presionada contra la garganta de Cavendish y las amenazas que siguieron fueron explícitas y directas. Los atacantes exigían saber la ubicación de los relojes, dejando claro que estaban dispuestos a usar el arma. La brutalidad de las amenazas resonaba en el aire, intensificando el terror del momento, especialmente frente a los hijos de la pareja. En medio del asalto, Peter Cavendish, con un instinto maternal feroz, se concentró en proteger a su hijo. Cubrió con un edredón a su pequeño de 3 años, intentando con desesperación bloquear la violencia que se desplegaba a escasos metros de distancia. El tribunal escucharía más tarde que el ataque duró solo unos minutos, pero el control ejercido por los intrusos fue absoluto. La familia, herida, superada en número y atrapada, se encontraba a merced de los agresores, quienes ahora tenían el control total de la habitación. Con la familia sometida y el dormitorio asegurado, los intrusos dirigieron su atención hacia el botín que habían venido a buscar. Los objetivos principales eran 2 relojes Richard Mille, piezas de tiempo de un valor incalculable. Uno de ellos estaba valorado en aproximadamente 400,000 libras esterlinas y el otro entre 300,000 y 350,000 libras. El tribunal escuchó que tanto Mark Cavendish como su esposa eran embajadores de la marca Richard Mille y los relojes les habían sido prestados como parte de esa relación, un detalle que los investigadores describieron más tarde como central para explicar por qué la familia había sido blanco de este ataque. Además de los relojes, los delincuentes se apoderaron de los teléfonos móviles de Mark y Peter Cavendish, cortando así su capacidad inmediata para pedir ayuda. También se llevaron una caja fuerte vacía,
que Cavendish se había visto obligado a intentar abrir durante el ataque y una maleta Louis Vuitton. En medio del caos, la serenidad del hogar había sido destruida y la familia, despojada de su sentido de seguridad, quedó para enfrentar las cicatrices de una noche que alteró irrevocablemente el curso de sus vidas. En el silencio que siguió al asalto, quedó una reflexión inevitable sobre la fragilidad de la seguridad percibida y la vulnerabilidad del ser humano ante la violencia premeditada. Un recordatorio sombrío de cómo en un instante lo que se da por sentado puede ser arrancado, dejando tras de sí un vacío que solo el tiempo puede esperar sanar. Valorado en alrededor de 2.200 libras, el vehículo utilizado para transportar los artículos robados del lugar del crimen se convirtió en un símbolo de la audaz pero imperfecta incursión. Aunque la operación fue rápida, no fue impecable. Los relojes, joyas de un valor incalculable, nunca fueron recuperados. En cuestión de minutos, los intrusos se habían apropiado de bienes valorados en cientos de miles de libras. Sin embargo, dejaron atrás algo mucho más perjudicial para ellos mismos: pruebas físicas que, con el tiempo, desentrañarían el caso. La propiedad Cavendish estaba equipada con un sofisticado sistema de CCTV. Las imágenes recuperadas revelaron la presencia de múltiples intrusos moviéndose por la casa, confirmando el momento exacto del ataque y el número de individuos involucrados. Aunque sus rostros estaban ocultos, las grabaciones permitieron establecer claras secuencias de movimiento, ayudando a los investigadores a reconstruir cómo se desarrolló el asalto, desde la entrada hasta la salida. El avance más significativo ocurrió justo fuera de la residencia. Uno de los teléfonos móviles robados, perteneciente a Peter Cavendish, fue encontrado abandonado cerca de la propiedad. Un examen forense lo transformó rápidamente en una pieza clave del caso. El ADN recuperado del dispositivo coincidió con Ali Cisse, vinculándolo directamente al robo y situándolo dentro de la casa durante el ataque. El teléfono también desveló un panorama más amplio. En respuesta, la policía de Essex lanzó una investigación dedicada conocida como Operación Chamber, que reunió a oficiales especializados, analistas forenses e investigadores digitales. A medida que los datos se mapeaban y se cruzaban con las grabaciones de CCTV, los movimientos de vehículos y los registros de teléfonos móviles, emergió un grupo claro de sospechosos. Entre los identificados se encontraban Romario Henry, Ali Cisse, Joe Jobson y George Goddard, individuos cuyos roles variaban desde la participación directa dentro de la casa hasta una implicación más amplia en la conspiración. Mientras algunos fueron localizados y arrestados rápidamente, otros intentaron eludir a la policía a medida que el caso ganaba impulso. Romario Henry optó por disputar el caso, negó su participación en el asalto y fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Chelmsford, donde los fiscales presentaron pruebas de ADN, datos telefónicos y material de CCTV. El jurado rechazó su versión, declarándolo culpable de 2 cargos de robo. La sentencia no terminó con penas de prisión. El tribunal impuso una orden de confiscación que ascendía a 754.525 libras, reflejando el beneficio financiero obtenido del asalto. Se emitieron órdenes de compensación adicionales a favor de Mark y Peter Cavendish, reconociendo el daño personal y psicológico causado. Henry fue posteriormente condenado a 15 años de prisión, con la conclusión del tribunal de que había estado directamente involucrado en la violencia dentro de la casa. En las declaraciones de impacto de las víctimas, el tribunal escuchó que el robo había cambiado fundamentalmente la vida familiar, dejando al hogar Cavendish viviendo con un temor constante. La pareja confesó haber considerado incluso vender su hogar, un espacio que alguna vez fue un refugio seguro, ahora empañado por las sombras de aquel fatídico día. En este relato de crimen y justicia se revela una verdad inmutable. La seguridad, una vez comprometida, deja una cicatriz indeleble, y la búsqueda de justicia es un recordatorio eterno de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. En una atmósfera cargada de tensión, la propiedad se erguía como un testigo mudo de las amenazas latentes que la rodeaban. Tras la conclusión del caso,
La policía de Essex otorgó reconocimientos a los oficiales involucrados en la Operación Chamber, subrayando la envergadura y complejidad de una investigación que fusionó ciencia forense, análisis digital y la incansable búsqueda de sospechosos a lo largo del tiempo. En un contraste notorio, Alice Sey admitió su participación en una etapa temprana del proceso. Se declaró culpable de 2 cargos de robo. Durante su arresto, los oficiales recuperaron evidencia adicional de actividades criminales serias, incluyendo armas de fuego cargadas que fueron arrojadas por una ventana mientras la policía ejecutaba órdenes de registro, lo que resultó en cargos adicionales. Alice Sey fue condenado a 12 años por robo, con 8 años adicionales impuestos de manera consecutiva por delitos relacionados con armas de fuego. Otro acusado, Olu Deua Okorosovo, fue juzgado junto a Henry, pero el jurado finalmente lo absolvió de todos los cargos, al encontrar insuficiente evidencia para probar su participación en el robo. La atención entonces se centró en Joe Jobson. Identificado al principio de la investigación, Jobson se mantuvo prófugo durante aproximadamente 18 meses, evitando el arresto mientras otros enfrentaban juicio. En junio, finalmente se entregó a la policía, negó los cargos, pero tras un juicio separado fue condenado por robo y más tarde sentenciado a 15 años de prisión, con el juez afirmando que la evidencia en su contra era abrumadora. Un cuarto sospechoso, George Goddard, fue nombrado durante los procedimientos, pero sigue siendo buscado, con la policía de Essex continuando sus esfuerzos para localizarlo. En el entramado de la justicia, cada sentencia y cada veredicto se convierte en un reflejo de la lucha incesante entre el orden y el caos, donde la verdad emergente es la única brújula en un mar de incertidumbres.